Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Estamos verdaderamente disfrutando de la oración? ¿Cómo podemos disfrutar verdaderamente de la oración? ¿Cómo disfrutaba David de la oración? Que en este día, a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, podamos encontrar las respuestas. Vamos a comenzar orando para que el Señor, por su gracia, esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, te adoramos. Muchas gracias porque a través de la obra de Jesús el Cristo somos tus hijos y podemos venir delante de ti. Gracias porque tienes todo preparado para nosotros. Porque aunque somos débiles, tú eres nuestra fortaleza. Aunque fallamos tantas veces, tú siempre permaneces fiel y cada día por tu gracia nos guardas en el hueco de tu mano. Padre, que en este tiempo estés cumpliendo tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Llénanos con la plenitud de tu Espíritu Santo. Padre, levántanos como tus verdaderos testigos que estén alumbrando la luz hasta lo último de la tierra. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Amén y amén. En este día, Dios que nos ama tanto, nos da su palabra eterna que encontramos en el Salmo 23. Vamos a leer juntos los versículos del 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David disfrutaba de la oración. No era algo pesado, algo robótico, en absoluto era algo religioso. Él disfrutaba, porque la oración es disfrutar que Dios vivo está con nosotros. Y esa es la mayor bendición que podemos poseer, ¿verdad? Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. También el principio de la creación de Dios para el ser humano es que nos hizo seres espirituales. A través de la caída de Génesis 3 el hombre murió espiritualmente, pero a través de Cristo ya tenemos abierto el camino para cada día, 24 horas, ir al trono de la gracia, para obtener la gracia, las misericordias, para el oportuno socorro. Por eso, no solo personas que oran, sino personas que viven en oración. La oración es su ambiente natural. Y es lo que disfrutaba David desde la niñez.
Por eso él siempre le encantaba orar, meditar la palabra, alabar. 73 de los 150 salmos son escritos por David, inspirado por el Espíritu Santo. Y realmente son oraciones también, ¿verdad? Ahí vemos ese corazón de adorador. Cómo disfrutaba David, porque realmente es el tiempo más feliz cuando estamos con el Señor. En uno de los salmos dice, solo una cosa pido, solo una, que todos los días esté en la presencia de Dios, esté en la casa de Dios, esté disfrutando con Dios. Porque eso es lo más importante, es la verdadera respuesta. Sin eso no somos nada, sin eso no funciona nada. Tenemos que restaurar el disfrutar verdaderamente de la oración como hacía David. Siendo pastorcillo de ovejas así, disfrutaba, es lo primero que disfrutaba. Y luego, por supuesto, no es que todo el día estoy orando, ¿no? No. Dios nos ha puesto en este mundo, ¿verdad? Hay que tener el tiempo horizontal, que es el más importante, para luego tener victoria en el tiempo vertical. Llevar esa bendición a mi vida cotidiana, a mi realidad. Y es lo que hacía David de manera muy práctica. Él, como era pastor de ovejas, era muy responsable. Sabía que Dios le había dado esa tarea. Lo hacía para el Señor. Por eso era muy diligente. Nunca perdió una oveja. Era una persona realmente que no solo estaba al día orando, no. Luego, por supuesto, hacía las cosas correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Como en ese tiempo, por supuesto, había limañas, en esa zona había leones, osos, y atacaba a las ovejas. Pero David, orando, luego desafiaba y Dios le daba evidencias, le daba victoria contra leones, contra osos. Él experimentaba el poder de Dios de manera práctica. Y es muy importante esa parte. No solo es orar, es aplicar la oración, el Evangelio, a nuestra realidad cada día. Poder tener esas evidencias, esas respuestas a la oración. También, para ser un buen pastor, pues se equipó y se especializó tirando la onda, que era realmente la última tecnología. Y para eso había que entrenar. Y él, la verdad que pues era muy diligente y llegó a tener muy buena puntería. Por eso él tenía esa relación horizontal y con esa fuerza, con esa sabiduría que recibía y que nosotros tenemos que recibir a través de la oración, luego podía ser testigo en su vida real, llevar esa bendición a su trabajo, a sus estudios y ser un testigo de Dios. Por eso ahí él levantó esa torre. Y hay que levantar esa torre de oración, ese tiempo para recibir verdadera gracia de Dios. De esa manera cambiaremos nuestro estado espiritual y estaremos bien firmes, ¿verdad? Lo veremos todo distinto. Podremos superar, trascender todo. Y luego llegó el horario de la adolescencia. Entonces se levantó una gran crisis nacional. Los filisteos les atacaban. Los hermanos mayores de David tenían edad y tuvieron que ir a pelear contra los filisteos dentro del ejército de Israel. Por eso Isaí, el papá de David, pues lo llamó y lo mandó a un recado. Quería saber noticias de sus hijos, lo mandó al campo de batalla y también llevarles víveres especiales para ellos, para sus jefes, para que los consideraran. Y le dio ese recado, pero por supuesto, Dios es soberano. Y Él fue el que puso dar ese recado a David. Dios es soberano. Dios envió realmente a David en ese tiempo de crisis nacional. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no tenía ninguna fe.
el rey Saúl no tenía ninguna fe. Entonces los filisteos les iban a derrotar. Porque eso también nos habla de la batalla espiritual, ¿verdad? Entonces dice la palabra que todos los días, durante 40 días, por la mañana y por la tarde, un paladín, un gigante Goliat, salía y retaba al pueblo de Dios a que alguien saliera a pelear con él individualmente. Y el que ganara, pues, ya tendría victoria, no hacía falta pelear ejército contra ejército. Pero, de manera vergonzosa, ni uno aceptaba el reto. Todos temblaban, incluso el rey Saúl. Y eso habla del estado espiritual. Ellos no estaban tomando el pacto, no estaban orando. Por eso eran engañados continuamente por Satanás. Es lo que está hablando. Por eso hacía falta alguien que, aunque humanamente no fuera muy poderoso, incluso aunque no fuera todavía un adulto, lo importante es el estado espiritual. Y David era el único que tenía ese estado espiritual reconocido por Dios, porque él disfrutaba de la oración, de la palabra, y tenía esa torre espiritual tan fuerte, ¿verdad? David, al llegar allí y ver a ese gigante, pues él se sorprendió. No era temor, no se sorprendió del gigante, se sorprendió que ni uno del pueblo de Dios saliera inmediatamente a pelear con él. Eso es lo que le sorprendió, porque él sabía perfectamente que la victoria es del Señor. Él lo sabía, tenía fe verdadera, porque él era un testigo, lo había experimentado continuamente desde la niñez. Por eso, sin dudarlo un momento, él se presentó voluntario, fue llevado delante del rey. Y se reían, porque era, por supuesto, un adolescente, pero cuando lo escuchó hablar con esa fe, con esa determinación, ahí lo consideró, porque Saúl se dio cuenta que Dios estaba con David. Por eso no le importó poner el destino de toda la nación en manos de ese joven, porque él pudo darse cuenta que verdaderamente el Señor estaba con David, porque así era. Por eso David se presentó delante del gigante y Dios utilizó a David para vencerlo, con la primera piedra, sin más. Porque Cristo, Él vino a deshacer las obras del diablo. Y Él tiene el poder del cielo y de la tierra. Y si estamos tomando el pacto orando, ya tenemos la victoria. Es simplemente plantar ese estandarte de Cristo a través de la oración. Y Él nos da la victoria, por supuesto. Y vencieron, por supuesto, a todos los filisteos. Y eso hizo que su pueblo restaurara la fe en Dios. Hizo también que las naciones de alrededor todos escucharan esos rumores, esas nuevas de la victoria que Dios le había dado a ese joven ante ese gigante, y glorificaron al Dios de Israel. Por eso tenemos que estar entrando en esa oración que disfrutaba David, ¿verdad? Y aplicándola a nuestra realidad. Y las crisis no serán crisis, serán oportunidades para proclamar el Evangelio, para estar proclamando que Jesús es el Cristo, para quebrantar en su nombre toda obra de la oscuridad. Y luego ya llegó otra etapa para David. ¿Cuál fue? Joven adulto. En esa etapa fue una etapa humanamente bien difícil. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo muy famoso David, el pueblo le amaba. Y lo pusieron incluso arriba, encima del mismo rey, y el rey lo escuchó y empezó a tener envidia. Y empezó a darse cuenta. ¡Wow! Este me va a quitar el trono, le va a quitar el reinado a mi hijo. Por eso él empezó a tener odio hacia David.
David previamente había sido ungido, como aparece en 1 Samuel 16:13, por el profeta Samuel. Y le había declarado que lo iba a levantar como futuro rey. Desde ese momento dice que el Espíritu del Señor vino sobre David. Era el estado espiritual. Por eso ya no lo paraba nadie, ¿verdad? Pero David, cuando ya le fue confirmado de parte de Dios que iba a ser rey, él no fue directamente a quitar a Saúl del trono matándolo o rebelándose para sentarse él. No. Dios hace la obra. La respuesta verdadera de David no fue el hecho de llegar a ser rey. No es lo que él buscaba. Lo que él buscaba cada día era adorar a Dios. Esa era su respuesta. Y esa debe ser nuestra respuesta. Cada día, venir delante del Señor. Cada día postrarnos delante de Él, adorarle, porque Él es bueno en todo tiempo. Y en Cristo nos ha dado la verdadera respuesta. Ha solucionado el pasado, el presente, el futuro. Y Él está con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, esa tiene que ser, cada día, el tiempo más feliz. No tenemos que dejar que nada ni nadie nos arrebate ese tiempo. Todas las personas que Dios por su gracia utilizó grandemente en cada época, todos tenían ese secreto, disfrutaban verdaderamente de la oración, disfrutaban de Dios Trino, de su poder infinito. Y con ese poder espiritual, luego Dios los levantaba como testigos, les mostraba el camino. Y en cada momento podían resplandecer la luz del Evangelio que quebrantaba toda la oscuridad. Por eso, el tiempo cuando David, como joven adulto, fue perseguido por el mismo rey, por sus ejércitos, tuvo que andar por desiertos, esconderse en cuevas, en montañas, durante muchos años. Realmente, humanamente, era imposible superar eso. Era un hostigamiento continuo. Pero fue un tiempo de verdad para restaurar poderosamente la oración, para todavía aferrarse más al pacto. Y siempre tiempos de dificultad, como vemos en la preciosa palabra de Dios, es el tiempo donde Dios, por su gracia, nos da lo más importante. Por eso no huyan de las crisis. Que puedan entrar en las crisis tomando el pacto y orando. Va a ser el tiempo donde podamos recibir sanidad, donde podamos cambiar esa torre incorrecta, donde podamos estar cambiando totalmente nuestro estado espiritual. Y era ya ese tiempo tan importante de preparación antes de llegar a ser rey. Y llegó el horario, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. No es lo que lo iba buscando David, no. Él disfrutaba de Cristo y el Señor hizo llegar ese horario. Es distinto. Y llegó a ser rey. Y como rey, ¿qué tenía en su corazón? Levantar un templo, una iglesia. ¿Cómo era el corazón de David? Él no quería riquezas, no quería levantar su nombre, no era lo importante para él. Él quería levantar el nombre del Señor. Él quería ese templo para, generación tras generación, compartir este Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, porque sabía que lo más importante es el Evangelio, y sin eso no hay nada. Y quería ese lugar para perpetuamente estar proclamando este Evangelio, pasar el testigo a la siguiente generación. Y es la mejor herencia, ¿verdad? Así es. Y es la herencia que por gracia de Dios tenemos urgentemente que estar traspasando a las siguientes generaciones, a la posteridad. Por eso, aunque físicamente no lo construyó, él pudo juntar con todo su corazón todos los materiales, toda la economía, todo,
para que su hijo Salomón, como así fue, edificara ese templo, esa iglesia. El tiempo de la vejez, pues tuvo también dificultades. ¿Por qué? Su hijo Absalón se rebeló. Tuvo que salir huyendo. Por el camino, Simei empezó a maldecir a David. En su tiempo de debilidad, Simei se levantó, se puso valiente en ese momento, ¿verdad? Cuando estaba en un momento bajo. Y empezó a insultarlo, a maldecirlo. Por supuesto, los soldados de David querían y podían perfectamente matarlo en el acto, pero David no le permitió. Porque él decía, bueno, si Dios permite eso, será por algo, ¿verdad? Por eso dejarlo. Eso viene de parte de Dios. Tengo que aprender. Y uno tiene que aprender incluso cuando ha fallado. Y las consecuencias. No podemos estar echando siempre la culpa a los demás, ¿verdad? Ese era el corazón de David. Incluso en el momento más bajo, cuando otros estaban utilizando ese momento de debilidad, él siempre con ese corazón, ese temor santo al Señor. Y al final pudo regresar al trono. Dios lo restauró. Y ese tiempo convulso de rebeldía, de división, Dios lo utilizó para que se quedara con los verdaderos. Para que todos los falsos, aquellos que estaban con doblez, con mala intención, aquellos engañosos, Dios los apartó a través de esa dificultad. Y pudo tener esos obreros correctos, fieles, para que pudieran mantener firme la nación. Por eso Dios es soberano. Todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos siendo sus hijos, Dios lo ayuda, lo utiliza para nuestro bien, a los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Romanos 8:28. Dios siempre cumple su palabra. A través de David se pudo restaurar la nación de Israel a límites. Antes nunca había tenido todo ese territorio, ¿verdad? Y fortaleció toda la nación, venció a los jebuseos, restauró la capital, levantó las fortalezas, las torres. Eso espiritualmente nos habla cómo esa nación creció espiritualmente. Por eso Satanás, que representa a los filisteos, no podían contra ellos. Tuvieron victoria en la batalla espiritual y eso es todo. Porque ahí tendremos victoria también en nuestra vida real. Y también fue utilizado para levantar la iglesia, el templo. Ese era el corazón de David. Y todo esto se pudo levantar porque David siempre, desde la niñez, tenía esa torre de oración, disfrutaba de la oración. Y es algo que tenemos que implementar urgentemente. Nada más levantar. Es muy importante el principio. Es como si comenzamos el camino de ese día, ¿verdad? Si el camino es empezar a escuchar noticias preocupantes, noticias del mundo, mentiras, críticas, cosas que nos hacen preocupar, pues ese es el camino por el cual vamos a andar ese día. Cada vez serán todo más problemas, dificultades, tendremos un estado que al final nos pondremos enfermos. Pero si nada más iniciar el día por la mañana empezamos a alabar a Dios, empezamos a estar leyendo y meditando su palabra, y luego empezamos a orar, a agradecer, ya es un camino distinto, ¿verdad? Después ya salimos a nuestros quehaceres, labores, trabajos, estudios, y ya podemos continuar orando por dentro, disfrutando que Dios vivo está con nosotros, llevando esa oración, esa bendición a nuestra realidad física, a nuestro campo. Y antes de dormir, ese tiempo tan importante también, donde empezamos
a meditar todas esas respuestas que Dios nos da y darle gracias, y agradecerle, ver cómo Dios nos da tantas respuestas, ¿verdad? Porque a veces nos acostumbramos, pensamos que el hecho de tener un plato de arroz que comer es nuestro derecho. No, es gracia de Dios. Si no fuera por su gracia, no tendríamos un plato de arroz. Tener salud, por supuesto, es motivo de agradecimiento. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando enfermamos nos damos cuenta. Por eso, todo lo que tenemos, si empezamos por la noche a repasar el día, veremos muchísimas respuestas. Y restauraremos el agradecimiento, la oración de agradecimiento. Y en esa oración profunda también podremos tener paz, sanidad. Y ya vamos a poder descansar de una manera muy distinta. Poco a poco, si empezamos a aplicarlo de esa manera, eso se levantará como una torre. Será un hábito. Creceremos el ritmo hasta el punto que podremos disfrutar hasta las 24 horas, disfrutándolo verdaderamente, recibiendo gracia de verdad. Y eso es lo que desde la niñez David disfrutaba. Por eso que en este día, no solo orar, disfrutar de la oración. Que estemos realmente restaurando esa parte que es tan importante. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, gracias, porque a través de Jesús el Cristo nos has dado todo. Padre, ayúdanos a restaurar la verdadera oración cada día. Por la mañana, durante el día, antes de dormir, danos de tu gracia para restaurar esas 3 concentraciones. Padre, que estés quebrantando el poder de la oscuridad que viene con pereza, con desánimo, incluso con religiosidad. Y ayúdanos, Señor, verdaderamente a disfrutar. Padre, levántanos como esos guardas espirituales que en esa torre puedan estar orando 24 horas, intercediendo por nuestras familias, campos, naciones, para que este Evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra. Padre, obra con poder. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su fórum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.